Bueno, pues Juan Camilo, muchas gracias. Tengo ya una pregunta que me pasó Daniela del público, pero quiero hacer un comentario voy a responder la pregunta, pero para que abramos debate después, porque hay un tema acá de fondo. Una cosa es la responsabilidad ambiental y el daño ambiental, pero otra cosa es el riesgo ambiental como tal. Tú te referiste a muchas cosas de cambio climático y eso que ahorita hablemos. La, ¿Listo? Ya. Bueno, entonces la pregunta que me pasó Daniela del público es básicamente si existen productos específicos en materia de, pues que den cobertura a responsabilidad ambiental. Estuve mirando cuando estaba preparando esta presentación, porque digamos que lo que es común en el mercado colombiano es dar la cobertura de responsabilidad ambiental dentro de las pólizas de responsabilidad civil general. Sin embargo, en el mundo hay coberturas y productos de reaseguro específicos de responsabilidad ambiental. Los mercados, digamos, los reaseguradores tradicionales fuertes en materia de responsabilidad civil tienen clausulados específicos en materia de responsabilidad ambiental que se refieren a lo que les mencioné en la presentación, a la Environmental Liability Policies. Pero también en el mercado de Lloyds, en los clausulados específicos de Lloyds, existe la LMA 5535, que es el Cyber Clause. Es una póliza, un texto que se incluye en los contratos de reaseguro automáticos, que se refiere a la cobertura Environmental Impairment Liability. Es la cobertura de responsabilidad ambiental. No se refiere, fíjense, exclusivamente al daño ambiental, sino como a la imposibilidad ambiental. No solo al daño, sino que algo pase y el medio ambiente quede como suspendido en el tiempo. Entonces, ahí hay una cobertura específica también en Lloyds y, como les digo, los mercados de reaseguro tradicionales lo tienen. En Colombia, de la investigación que hicimos para esta presentación, encontramos que hay 5 clausulados específicos de responsabilidad civil ambiental. Uno de ellos vinculado a temas de transporte, responsabilidad civil ambiental asociada al transporte. Los otros 4 sí muy vinculados a cubrir concretamente la responsabilidad ambiental con diferentes condiciones. Me llamó mucho la atención que dentro de esas condiciones que traen los clausulados locales se incluyen coberturas como cauciones judiciales, como por ejemplo para suspender los efectos del trámite de la infracción ambiental. Algunos clausulados habilitan la cobertura de multas y sanciones siempre y cuando tengan lo que hablamos entre comillas hace un rato, naturaleza compensatoria, y todos estos 4 clausulados traen amparo específico para costos de limpieza y, digamos, saneamiento ambiental. Entonces, la respuesta a la pregunta, Daniela, es concretamente sí. En el mercado, por lo menos de lo que está publicado en las páginas de las compañías de seguros, hay 5. Los mercados de reaseguro tienen coberturas y wordings específicos, incluso a nivel Lloyds hay clausulados específicos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, el debate yo creo que es más un tema de cómo se va uniendo esa responsabilidad ambiental con el daño ambiental o el riesgo ambiental. ¿Sí? Tú mencionabas la Dana, lo que ocurrió en España el año pasado, que acabó básicamente con la ciudad de Valencia. Eso, fíjate, ahí no hay. ¿Será que hay responsabilidad de alguien? ¿Será que las autoridades gubernamentales debían responder por lo que pasó con la Dana? Porque en la prensa española, yo por esos días iba justo a viajar a Valencia, tuve que desviar mi viaje para ir a Barcelona, y en la prensa española salía mucho que había responsabilidad por no haber construido o habilitado como unos diques que había Sí. al norte de la ciudad. Entonces, fíjense ahí el tema claro, el riesgo ambiental es esta situación de cambio climático, pero ¿será que el ser humano de alguna forma sí ha intervenido en eso? ¿Qué opinas tú con todo lo que has visto? Sí, no, pues para mí desde mi perspectiva es claro que, o sea, el riesgo ambiental es generado por el humano, o sea, no hay riesgo ambiental que sea, porque si no, no fuera riesgo, o sea, si tú ves que está lloviendo, pues tú aceptas que es un tema natural, pero cuando yo no manejo bien, por ejemplo, el control del agua, lo que pasaba en Barranquilla con los arroyos, pues eso es ya un problema humano, porque estamos canalizando agua que vaya a toda
y que entonces empieza a afectar la propiedad. Entonces yo creo que en el tema de la ANA hay una responsabilidad del Estado porque precisamente no se tomaron las medidas adecuadas para lidiar con eso. ¿Por qué? Porque el riesgo estaba tan lejano y ya había pasado. Es que ya antes habían danas más pequeñas, ese problema se manejó. Pero entonces ahí la responsabilidad, ¿quién es? Una del gobierno por no tomar la medida, no tomarse en serio el riesgo que se había hecho. Hay también un riesgo de las aseguradoras también de simplemente decir, el gobierno no lo ve, yo no lo veo, pues tampoco estoy obligado en ciertas cosas y simplemente pues vamos a ver qué pasa. Y claro, es la responsabilidad del ser humano porque es que cuando uno, o sea, antes por ejemplo en ingeniería había un principio que eso me lo dijo, en una conversación en la COP salió, que entonces a los ingenieros les decían ellos, o sea, mire, pues es que hay una montaña y río. No, el problema de ingeniería lo resolvemos, ahora es lo contrario, ahora los ingenieros están diciendo que tengo que trabajar con la naturaleza porque donde yo construya esto y se venga, o sea, hay un desliz, los costos de operación mío se van a aumentar en un 40% y por lo tanto mi actividad empresarial ya se vuelve casi imposible y ha pasado en varias empresas. Pero entonces yo te hago a ti la pregunta, si, si ya sabemos que esto se está degradando, ya sabemos que esto está pasando, ya sabemos que esto, mejor dicho, que esto está moviéndose más hacia lo cierto, a lo que no, y que estos cambios van a afectar irremediablemente el medio ambiente y la actividad empresarial. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? O sea, o nuestras leyes de responsabilidad son las adecuadas, o nos toca verdaderamente adaptarlas, o la adaptación las están haciendo las cortes. O sea, ¿tú cómo ves eso hacia futuro, jugando desde la parte de vista, pues obviamente desde lo que hemos hablado? ¿Cómo lo ves tú? Es una pregunta bastante difícil porque es una pregunta de qué es primero, la norma o la conducta. ¿Sí? Y acá ya la historia nos ha demostrado que muchas cosas, o lo que tú acabas de decir, el riesgo ambiental, tiene una causa que empieza a ser como la mayor y es la actividad del ser humano. Entonces ahí todo lo que se está haciendo con el ESG y es no solamente la inversión, sino las políticas que están tomando las empresas de todos los sectores de la economía para prevenir y mitigar ese riesgo ambiental, pues es súper importante. Y eso no arranca solamente con la norma, sino arranca también con la autorregulación. Yo soy una fiel convencida de la autorregulación. Aquellos de ustedes que me conocieron en los años en Fasecolda, aquí digamos que la superintendencia le puede decir a las aseguradoras, manejen su junta directiva así, pero si en la práctica la aseguradora no la manejaba así, igual estaba llamada a no hacerlo bien. Lo mismo pasa con estos temas ambientales. Entonces yo creo que ahí la propia convicción de las empresas de buscar esa disminución del riesgo ambiental es importantísimo, porque esto tiene que ver no solamente con cosas mayores como las que estamos viendo, como estos grandes deslizamientos, sino con temas del día a día como la salud de los propios trabajadores, o sea, el ambiente en el cual respiran. Nosotros en la industria aseguradora conocemos mucho lo que fueron las reclamaciones por inhalación de asbesto, que la inhalación de asbesto se conocía mucho después y la persona venía incapacitada era mucho después. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir? Lo cierto es que hoy en día asbesto es también una de las principales exclusiones en las coberturas de responsabilidad de empleadores. Entonces, yo creo que es más esa convicción. Ahora, desde el punto de vista regulatorio, hay mucho camino por recorrer, pero ese camino debe estar muy vinculado con el aseguramiento, porque el aseguramiento está disponible. O sea, la industria, no solamente la colombiana, sino la global, está dispuesta a otorgar las coberturas, pero a veces esa falta de entendimiento de cómo funciona el seguro, cómo funciona el riesgo ambiental, qué debe proteger un Estado, cómo es la política pública, a veces ese mismo nivel de conocimiento no existe en todos los actores que tienen que tomar la decisión. Entonces, yo me enfrento mucho en el día a día a las pólizas, por ejemplo, las del régimen minero. Entonces, la Agencia Nacional de Minería pide la póliza en unas condiciones, el mercado definitivamente no está en capacidad de darlas, pero está en capacidad de dar unas condiciones que son realmente las que apuntan a ese riesgo, pero a veces por el temor del funcionario de la Agencia Nacional de Minería de aceptar la póliza en esas condiciones que puede que sean mucho mejores, pero que no siguen exactamente el checklist que le están pidiendo, pues se muere del susto porque dice, el día de mañana me cae a mí la Contraloría y la Procuraduría. Entonces, Claro. pasan ese tipo de cosas y yo creo que foros como estos que ayudan a abrir todas estas discusiones, ayudan a que empiecen a salir conceptos uniformes para hacer realidad un régimen, digamos, de autorregulación de qué es la prevención del riesgo ambiental,
un régimen regulatorio y el régimen de aseguramiento, pues muy de la mano. Tú tenías en la presentación un tema bastante importante que es el que ha ayudado a que todos estos temas salgan un poco más del cajón y son los famosos seguros paramétricos. En los seguros paramétricos, básicamente lo difícil es estructurar el seguro porque tú tienes que establecer el parámetro que si ocurre, ahí indemnizas a todo el que vaya a estar cubierto en esa población. Entonces, eso es lo difícil, pero si tú logras superar eso, ahí tienes unida a la política pública, a las poblaciones y realmente al resarcimiento futuro. Claro, pero y eso va también a una tendencia global o de discusiones que se están teniendo es, nosotros estamos tratando de ajustar, o sea, nosotros usamos nuestros modelos para ajustar a la naturaleza, pero la naturaleza no se ajusta al modelo. Entonces, por ejemplo, los temas de financiamiento climático y biodiversidad, lo que se ha dicho es, o sea, nosotros no podemos usar la misma lógica que estamos usando a nivel económico para diseñar estos modelos porque, por ejemplo, lo que tú decías de Procuraduría y Contraloría, muchas empresas, o sea, muchas entidades financieras quieren invertir en temas, pero dicen, mire, pues estos son inversiones a 8 años, pues la tasa de retorno no me da, si yo soy una entidad pública me cae la Contraloría porque a decir, oiga, esto me está generando un daño fiscal, pero entonces yo creo que también hay que pensar también es no forzar los modelos, o sea, la naturaleza, o sea, trabajar con la naturaleza para hacer eso, porque si no los modelos pues nunca van a funcionar, o sea, eso simplemente son dos magnitudes muy diferentes, yo creo que eso es importante. Y la otra parte es lo que estás diciendo, el tema de cambio comportamental. Yo he visto, por ejemplo, Swiss Re tiene una unidad de cambio comportamental donde están trabajando en esto porque eso es. O sea, yo creo que el cambio comportamental, lo que tú decías de autorregulación de lo que estamos haciendo y también a bajar esto al tema del ser humano. Porque yo creo que muchas veces se quedan las discusiones como grandes que tenemos y obviamente las discusiones grandes son muy difíciles de aterrizar, pero al nivel del día a día pues esto nos está afectando a todos en temas de salud, porque es que además un daño ambiental, a diferencia de daños específicos, por ejemplo, a mí me roban el carro, me lo están robando a mí. Bueno, difícil, no sé qué, la aseguradora, eso involucra a los actores, pero por ejemplo, si yo no tengo agua, pues a más los ciclos de la naturaleza, porque por ejemplo, yo daño un páramo y el páramo se queda sin agua, no hay agua en la población, eso genera unos temas de salubridad que están atados a la salud, que están también atados a los conflictos socioambientales, que era una cosa que puse ahí que también el análisis ya no está solamente es qué pasa el daño, sino cuál va a ser el daño socioambiental, porque las comunidades, por ejemplo, el tema de biodiversidad, el tema de biodiversidad es un tema muy regional y muy local, o sea, la biodiversidad no es un tema global y como emisiones de CO2, o sea, la biodiversidad se vive en partes muy apartadas. Entonces, por ejemplo, ahí, cuando estábamos hablando con un grupo de personas, una cosa que decían es, pues claro, la percepción de riesgo está alterada porque ¿dónde quedan las sedes de las aseguradoras? Las capitales. ¿Y cuándo va a haber uno, no sé, un actuario metido en el Guaviare mirando el tema de deforestación? Pues simplemente puede que no pase. Pero yo creo que lo que estás diciendo es muy importante y yo creo que estos foros ayudan, pero también se necesita que la gente que aquí está sentada también vaya y lo viva. Es más, yo los invito, si tienen algún día, cojan a la gente que trabaja con ustedes, métanse en una zona de deforestación, obviamente con seguridad no se van a meter por favor allá en un sitio donde hay minería ilegal, porque, pero váyanse y prueben esto en la práctica, o sea, vayan y métanse en estos temas y mírenlos directamente porque sí les va a cambiar la perspectiva. O sea, lo que hagamos en Bogotá es importante, pero yo sí creo que por lo menos para los temas que son importantes para este país, que es biodiversidad, saber y conectarse con eso les va a dar una mejor idea y también va a permitir un espacio de innovación o de adaptación, dependiendo en el nivel donde estén, que pueda ayudar a eso. Pero entonces yo te tengo una pregunta que me genera, o sea, yo te oí y yo decía, esto es brillante porque esto es o sea, esto es aterrizar un concepto muy difícil, pero entonces, para ti, o sea, ¿cuál es el siguiente reto que hay de esto? O sea, que, mejor dicho, si yo salgo de acá y a mí me preguntan, usted estuvo en esto, ¿cuál va a ser el reto a futuro? Desde lo que tú sabes, desde lo que trabajas, ¿cuál va a ser el reto a futuro? Uy, mucho más difícil. Pero la verdad, oyéndote hablar y viéndolos a todos, a mí se me vinieron dos momentos de mi vida a la cabeza que me ayudaron a entender un poco más cuál es el rol del seguro en estos temas. El primer momento que se me vino a la cabeza fue en el año 2010, con Carlos Varela, que no lo veo por acá. Carlos Varela es el vicepresidente técnico de Fasecolda. Estábamos en una reunión en el Ministerio de Hacienda, tratando de por fin definir cómo iba a ser la modificación al decreto que regulaba en ese momento las reservas del ramo de terremoto. Entonces salimos a las 8 de la noche del ministerio, yo era la directora jurídica, Carlos era el director de la Cámara Técnica de Terremoto y estábamos con Roberto Borrás en el Ministerio de Hacienda, que era el director de Regulación Financiera.
Y Carlos en esa reunión les explicó, les dijo, mire, es que el problema con el riesgo sísmico es que está contemplado sin ver las fuentes sísmicas, o sea, sin ver realmente el riesgo. Acá simplemente alguien sacó un número y dijo que la pérdida máxima probable en el ramo de terremoto era el 15% de la población asegurada en la zona cresta. Pero ese 15%, ¿dónde salió? ¿Dónde se dijo que el doble de ese PML era el tope de acumulación de la reserva? No estaba considerando fuentes sísmicas. Entonces él decía, es que mire, es como si la fuente sísmica estuviera ubicada en Venezuela y viniera y viera que es la frontera de Colombia. Ah, no, como es Colombia, allá es el doble del PML, que es el 15%, yo ahí no sigo. Entonces yo dije, ahí esa fuente sísmica. Entonces salimos de ahí, Carlos me dijo, Rebe, y es que además un sismo no se puede predecir, simplemente los movimientos. Entonces ese es el primer momento que ya te voy a rematar con la idea de a lo que voy. El sismo no se puede predecir. Y lo segundo fue, cuando nacieron mis dos hijos, una de las películas que más les gustaba ver es la Era de Hielo. En la Era de Hielo pasan cosas. Viene el hielo, viene el deshielo, tú lo mencionaste, hay ciclos de la naturaleza. Y a mí yo me acabo de erizar con esto, estilo Amparo Grisales. En todo esto también hay que dejarle algo a lo divino. Hay algo que definitivamente no vamos a poder controlar. Y yo creo que ese es el siguiente paso, ¿sabes? Entender que la Tierra también tiene ciclos. Sí. Claro, los humanos hemos hecho mucho por dañar, pero la Tierra también tiene un ciclo de calentamiento y de no calentamiento. Eso lo aprendí viendo la Era de Hielo, recordando lo que aprendí de Carlos Varela y viendo estos temas. Hace poco estábamos en Chile, en el Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros, y una presentación de Rodrigo Suárez, que tú lo debes conocer. Rodrigo fue director de la ANLA. Sí, sí, sí. Y Rodrigo también dejó esa idea, como que hay algo que definitivamente no vamos a poder controlar. Entonces, entender eso nos ayuda un poco a comprender qué cosas sí el siguiente paso sería ver qué cosas efectivamente sí podemos controlar, para a partir de allí hacer esos cambios de comportamiento que tú referías y empezar a diseñar o empezar a tenerlo en cuenta en esa política pública. Claro. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Nada, pues simplemente para traer eso, es que tienes toda la razón. Y además yo creo que, por ejemplo, en la película La Era del Hielo, uno ve, ¿cómo se llama? La ardilla, que siempre está tratando de evitar que pase lo peor y siempre le pasan las vainas malas. Entonces yo creo que al final de cuentas, como pasa una reflexión de eso, yo creo que al final de cuentas nosotros ya sabemos los daños, ya sabemos para dónde va esto, ya la información está ahí. Por ejemplo, el que quiera hacer buceo, o sea, para 2100 probablemente no habrá corales, pero entonces yo creo que también hay que aceptar ya las pérdidas. O sea, yo creo que también dentro de muchas conversaciones que se tienen, por ejemplo, las que yo tengo en la COP. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó es que estábamos en la COP y yo era el negociador para los temas de financiamiento y sector privado, y obviamente el tema de financiamiento es un tema muy problemático. Y estaba sentado y había un grupo de activistas, y pues yo tenía la cosa de Colombia y querían hablar. Entonces llega y me dice uno, no, pero es que tenemos que pararlo, tenemos que evitarlo, pero es que el daño no sé qué, y es que las empresas no sé qué. Entonces, pero entonces llega un ecólogo, tipo un japonés, pero brillante, pero más un tipo de esos que no sabe cómo hablar, sino que te habla, él mira para acá y te habla así. Entonces el tipo llega y les dice, mire, ya hay vainas que perdimos. O sea, el tema de los corales ya sabemos que lo vamos a perder. Esto como ecólogo me duele, pero ya sabemos. Entonces yo también creo que en esa parte, lo que estás diciendo es que también en esos ciclos ya hay también en que interiorizar qué es la pérdida. O sea, ya empezarnos a aceptar que ya perdimos cosas, que el target de 1.5 ya no lo vamos a volar. Y yo creo que ahí entonces el seguro, desde la parte legal, también interiorizar, bueno, ya tenemos esas pérdidas, pero ¿qué no? O sea, ¿cuál es el límite también de lo que podemos perder? Porque yo creo que en algún punto ya vamos a estar confrontados, no es cómo está la degradación bajando, sino ya la pregunta se resuelve es qué tenemos que proteger urgentemente, porque si no, pues ya la vida se vuelve insostenible. Pero pues nada, muchísimas gracias por este conversatorio, la verdad que la presentación estuvo excelente, espero no haberlos aburrido mucho con la mía, muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias a ti. No era solamente un tema legal, eso es justamente lo que hace que estos foros sean tan interesantes. Muchas gracias y un gusto haber compartido contigo. Un aplauso para ellos. Como resumen, de la era de hielo a la era de hierro, ¿no? Cada vez nos está